Hermano protestante, te haré una pregunta que sacudirá tu seguridad doctrinal y te obligará a replantearte los cimientos de tu fe. Afirmas seguir solo la Biblia y rechazas con vehemencia toda tradición humana. Pero si eso es cierto, ¿por qué cuando la Biblia no encaja con la teología de tu denominación, tu pastor recurre a explicaciones no escritas en ningún versículo? ¿Por qué celebras un culto que no aparece descrito en el Nuevo Testamento, pero rechazas la misa que fue celebrada por los cristianos del siglo I? La realidad, aunque duela admitirla, es que no has rechazado la tradición. Has cambiado la sagrada tradición apostólica, probada por 2000 años de historia y sangre de mártires, por la tradición reciente de tu pastor, de Lutero o de Calvino. Tradiciones de hombres nacidas 1500 años después de la muerte de Cristo. Quédate, porque destaparemos esta hipocresía teológica. Te demostraré con tu Biblia que la Escritura manda seguir la tradición oral y que Jesús mismo respetó autoridades basadas en la tradición. Sin la Iglesia Católica, ni siquiera tendrías Biblia, pues no tiene índice inspirado. ¿Te atreves a enfrentar esta contradicción? Si buscas la verdad, te espero en los comentarios. Sé tu objeción de memoria. Te han enseñado Marcos 7:8. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de hombres. Tu pastor usa esto como un arma. Jesús condena la tradición. La Iglesia Católica es una fábrica de tradiciones humanas. Suena lógico, pero es una lectura superficial que falla al ignorar el contexto judío y bíblico. Jesús condenaba las tradiciones humanas, el Corbán, que anulaban la palabra, pero nunca condenó la tradición divina. De hecho, Jesús validó la autoridad de la tradición oral en Mateo 23, versículos 2 y 3. Jesús dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Aquí hay un problema enorme para la sola escritura. La cátedra de Moisés no existe en el Antiguo Testamento. No hay ningún versículo en el Pentateuco que establezca esa cátedra. Era una tradición oral judía que representaba la autoridad sucesoria de Moisés, y Jesús manda obedecerla. Si Jesús fuera protestante, habría dicho, como esa cátedra no está en la Biblia, ignórenla. Pero hizo lo contrario, validó una autoridad basada en la tradición. Además, los apóstoles usan la palabra griega tradición, paradosis, en sentido positivo y obligatorio. Si dices que toda tradición es mala, contradices a San Pablo y al Espíritu Santo. Busca segunda de Tesalonicenses 2:15. Lee con atención, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta. Doctrina en griego es paradoseis, tradiciones. Pablo manda dos cosas imperativas, estar firmes y retener tradiciones, y especifica los medios de transmisión, por carta, lo que se convirtió en el Nuevo Testamento, y por palabra, la predicación apostólica viva. La Biblia establece explícitamente que la palabra de Dios se transmite por escrito y oralmente. Si dices sola escritura, desobedeces este versículo. Rechazas la mitad de la transmisión, la parte por palabra. La Iglesia Católica cumple este mandato integralmente. Tú, al quedarte solo con el libro, mutilas el mensaje apostólico. En 1 Corintios 11:2, Pablo alaba a la Iglesia por guardar las tradiciones. Por tanto, la ecuación es clara. Jesús condena tradiciones humanas que se oponen a Dios. Pablo manda guardar tradiciones apostólicas que vienen de Dios. El protestantismo confunde ambas y tira el tesoro junto con la basura. Profundicemos en otro texto que tu pastor evita, 1 Timoteo 3:15. San Pablo le dice a Timoteo cómo conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Observa la arquitectura teológica de Pablo. No dice que la Biblia sea la columna de la verdad. Dice que la iglesia lo es. La verdad del Evangelio es el techo que nos protege, pero ese techo está sostenido por una columna, la iglesia. Si derribas la columna de la autoridad de la iglesia y su tradición para quedarte solo con el techo, el edificio se derrumba. Y eso es exactamente lo que vemos en el protestantismo, el derrumbe de la verdad en 40,000 pedazos contradictorios. Sin la iglesia como columna que sostiene e interpreta la verdad, la Biblia se convierte en un libro de ventrílocuo. Haces que diga lo que tú quieres que diga. El punto de quiebre lógico es el canon. Dices que la Biblia es tu única autoridad, pero ¿dónde dice la Biblia qué libros le pertenecen? El índice no es inspirado, no cayó del cielo. ¿Cómo sabes que el Evangelio de Mateo es palabra de Dios si el texto es anónimo y no lleva firma?
¿Cómo sabes que la carta a los hebreos es inspirada si ni siquiera sabemos quién la escribió? La respuesta única e inevitable es tradición. La tradición de la Iglesia Católica, guiada por el Espíritu, discernió el canon entre cientos de documentos falsos en los concilios de Roma, año 382, Hipona, año 393, y Cartago, año 397. Tú aceptas la autoridad infalible de la Iglesia Católica del siglo IV para definir el canon, pero rechazas la autoridad de esa misma Iglesia para interpretarlo. Aceptas el producto, pero rechazas la fábrica. Es una esquizofrenia teológica. Peor aún, tu canon está incompleto. Martín Lutero, siguiendo una tradición rabínica tardía y anticristiana, el Concilio de Jamnia, arrancó 7 libros del Antiguo Testamento que Jesús y los apóstoles usaban, la Septuaginta. Y no solo eso, Lutero intentó arrancar del Nuevo Testamento la Carta de Santiago, la Carta a los Hebreos, la Carta de Judas y el Apocalipsis, llamándolos libros de segunda categoría. Gracias a Dios, sus seguidores no le dejaron ir tan lejos, pero el hecho de que él se sintiera con autoridad para juzgar la Biblia demuestra que la sola Escritura es en realidad sola el juicio de Lutero. Tu Biblia actual es el resultado de una edición hecha por hombres en el siglo XVI, desafiando 1500 años de tradición cristiana. La fantasía de que la iglesia primitiva era protestante es históricamente insostenible. Escucha a San Ireneo, año 180, discípulo de Policarpo, discípulo de Juan. En contra las herejías dice, ¿no deberíamos seguir el orden de la tradición que entregaron a aquellos a quienes confiaron las iglesias? Ireneo dice que la tradición garantiza la verdad frente a los herejes que tuercen las escrituras. No dice repartan Biblias y que cada uno decida. Dice vayan a las iglesias apostólicas, especialmente a Roma. Tertuliano, otro gigante de los primeros siglos, en su obra Prescripción contra los herejes, argumenta que los herejes no tienen derecho a usar la Biblia porque la Biblia pertenece a la Iglesia. Dice que debatir con herejes usando solo la Escritura es inútil porque ellos le darán otro significado. ¿Te suena familiar? Es exactamente lo que pasa hoy cuando un testigo de Jehová y un evangélico debaten. Ambos usan la Biblia y ninguno convence al otro, porque es falta la lectura, la tradición. San Basilio, siglo IV, afirma que la enseñanza escrita y la tradición apostólica tienen la misma fuerza. Escritura y tradición colaboran. Si los cristianos cercanos a los apóstoles defendían la tradición, ¿por qué tu pastor moderno dice que no sirve? Veamos qué hace tu pastor en la práctica cuando la Biblia no encaja. 1. Bautismo de niños. Hechos 16 dice que el carcelero se bautizó con toda su casa. La historia confirma que la iglesia primitiva siempre bautizó niños para quitar el pecado original. Tu pastor lo prohíbe basado en una tradición humana anabaptista del siglo XVI, no en la Biblia. 2. La oración del pecador. No está en la Biblia. No existe un solo versículo que diga, repite esta oración y serás salvo. La Biblia dice que el bautismo nos salva, 1 de Pedro 3:21, y que es el lavado de la regeneración, Tito 3:5. Tu pastor reemplaza el sacramento bíblico del bautismo por una tradición moderna, emocional, inventada en los avivamientos norteamericanos del siglo XIX. 3. Sola fe. Santiago 2:24 dice explícitamente, el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Tu pastor enseña lo contrario, obligándote a creer una doctrina que la Biblia niega palabra por palabra, usando la tradición interpretativa de Lutero para anular a Santiago. Los protestantes tienen tradiciones ocultas y leen la Biblia con gafas denominacionales que filtran lo que no les conviene. Respuestas rápidas a tus defensas. 1. La Biblia es suficiente por 2 de Timoteo 3:16. Pablo dice que toda escritura es útil, ofelimos. No dice que sea suficiente ni única. El agua es útil para la vida, pero si solo tomas agua y no comes, te mueres. Además, en ese momento, Pablo se refería al Antiguo Testamento. Si aplicas sola escritura radicalmente ahí, tendrías que rechazar el Nuevo Testamento que aún no estaba completo. 2. La tradición católica cambia y agrega dogmas. Falso. El dogma se define tarde, pero se cree siempre, como la ley de la gravedad existía antes de que Newton la formulara. La definición de la Asunción o la Inmaculada Concepción no es un invento, es la cristalización de lo que la Iglesia siempre vivió en su liturgia. Es desarrollo orgánico, como un niño que crece adulto, no mutación genética.
como el protestantismo que cambia la naturaleza de la Iglesia. 3. El Espíritu Santo me guía a mí personalmente. Si la guía fuera individual y perfecta, no habría desacuerdos doctrinales entre bautistas, pentecostales y calvinistas. El Espíritu es espíritu de unidad. Cuando hay división, es prueba de que reina el subjetivismo humano, no el Espíritu. El Espíritu guía al cuerpo, la Iglesia, no a la célula rebelde que se amputa a sí misma. Te digo esto con caridad, pero con urgencia, porque te están robando la plenitud. Dios dio dos regalos, su palabra escrita, la Biblia, y su palabra transmitida y vivida, la tradición en la Iglesia. Al aceptar la sola escritura, dañas ambos, porque conviertes la Biblia en un ídolo mudo que cada uno hace hablar a su antojo. Una Biblia sin tradición es un libro de leyes sin tribunal supremo. El resultado inevitable es la anarquía. La Iglesia Católica es la única familia que guarda la memoria viva de los apóstoles, la única que puede trazar su linaje hasta Jesús. Haz un experimento. Lee a los padres de la Iglesia, lee la Didache, el Catecismo del siglo I, y pregúntate honestamente si tu culto evangélico se parece a la liturgia que ellos describen, o si se parece más a un concierto de rock con una charla motivacional. El Espíritu te guiará a casa si buscas la verdad histórica. Tu tarea final. Protestante, te desafío. Respóndeme en los comentarios sin rodeos. Si la tradición es inútil y falible, ¿cómo sabes con certeza infalible que los 27 libros del Nuevo Testamento son los correctos, si fue la tradición de la Iglesia Católica la que los escogió y cerró la lista? Si no puedes responder a esto sin apelar a la autoridad de la Iglesia, debes admitir que la sola Escritura es una falacia lógica que se refuta a sí misma. Católico, tienes un tesoro inmenso. Aprecia tu fe, estúdiala y defiéndela. Comparte este video para romper el algoritmo y llegar a quienes tienen sed de verdad. Suscríbete para defender tu fe con datos y caridad. Soy tu hermano en la fe. La Biblia es el libro de la Iglesia, y fuera de la Iglesia el libro pierde su contexto vital. Dios los bendiga.